Muy buenas noches. Qué gusto acompañarles en este espacio donde estaremos abordando una temática que es de interés nacional. Hablemos acerca de esos lugares estratégicos que los delincuentes utilizan como guaridas para cometer distintas fechorías. Me acompaña en este espacio Julio Talamonti y el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, Sandy. Muy buena noche, televidentes. Licenciado Rivera Clavería. Sí, efectivamente vamos a hablar de lo que ha estado sucediendo en Guatemala durante muchos años. A ver, por ejemplo, al hablar de las maras o pandillas, ellos han hecho que muchas personas se desplacen de las colonias, que abandonen sus casas o que simple y sencillamente por temor en la integridad de su vida o de sus familiares, abandonen literalmente el lugar donde viven. Ahora, ¿cómo seleccionan estos sitios? Pues vea usted que primero empezaron en lugares acá. Por ejemplo, en la ciudad capital, en zona 18, fueron abarcando zona 6, luego se han ido expandiendo algunas colonias y sitios de Misco, por ejemplo, en esta periferia guatemalteca y en Villanueva. Pero para ahondar un poco más, Sandy, en este tema, de una vez hago el pase a nuestro querido amigo, licenciado Rivera Clavería. ¿Cuáles son sus opiniones en este tema? Vean, la realidad es que efectivamente está directamente relacionado con el tema de extorsiones y directamente relacionado con el terror que imponen las estructuras criminales. También se conocen como puntos muertos hoy estas áreas que son abandonadas y que son utilizadas como casas de seguridad por las propias clicas en donde ejecutan personas y efectivamente es una realidad innegable. Desgraciadamente esto está directamente relacionado también con la falta de prevención del delito y con los patrullajes que deberían de hacerse a nivel, especialmente áreas marginales y municipios. Y licenciado Rivera Clavería y Sandy, esto está relacionado con algo, ¿recuerdas tú, Sandy, que hemos hablado tanto en A la Medida? El tema del Estado anómico, es decir, donde se pierde la presencia del Estado y donde eso se pierde, licenciado Rivera Clavería, llegan las pandillas, inclusive a quitarte tu casa para utilizarlos ellos como guarida. Y a ese punto voy, porque hay familias que han tenido que abandonar su vivienda donde estuvieron durante mucho tiempo por el miedo, porque primero los amenazan, luego prácticamente hacen que voluntariamente se tengan que ir y luego ocupan esas viviendas. Hay sectores en zona 18, por ejemplo, donde todos sabemos que no cualquiera puede ni siquiera ingresar, ni siquiera las autoridades, les cuesta a veces. Pues déjenme contarles un caso muy rápidamente. Por favor. Una de las secretarias en la universidad que yo doy clases, efectivamente me contó que una noche tuvo que abandonar ella y su familia su casa, dejando absolutamente todos sus bienes sin importarles porque estaban amenazados de muerte. Y me parece injusto porque lo que cuesta poder agenciarse de los pocos enseres en casa y que tenga usted que abandonar absolutamente todo por terror y por miedo. Haciendo algo de alusión a lo que dice el licenciado Rivera Clavería, Sandy, otro testimonio muy rápido, precisamente en una de las colonias que uno puede catalogar como de zonas rojas en Villanueva. Una persona, fíjate, que tenía a su hija, iba a cumplir 15 años, pero en eso uno de los jefes de clínica la empezó a acosar y que quería ser novia de ella y que si no era novia de él no iba a ser de nadie, que le iba a matar. Tuvieron que salir huyendo literalmente de su casa y abandonarla para la mar a efecto de resguardar su vida. A mí lo que me indigna es que el guatemalteco que normalmente trabaja honradamente tiene que salir huyendo como si estuviera cometiendo un delito, mientras que los delincuentes están operando a diestra y siniestra y están utilizando precisamente esos recursos bien habidos para malutilizarlos. Sí. Pero hay algo que es bien importante, Talamonti, dígame, y es que efectivamente uno de los graves problemas que enfrenta la sociedad guatemalteca es que tampoco le importa al resto de la población. Sí. Media vez no me afecte a mí, ¿cuál es el problema? Y usted acaba de decir algo que es bien importante. Si no somos solidarios en la sociedad, esto no va a cambiar. Y debemos de exigir que las agencias de seguridad cumplan con la ley y que vayan y que los persigan, que los encarcelen y que no los dejen respirar ni de día ni de noche. Voy a comentar algo para que todos nosotros conocemos, porque tampoco es que sea una teoría nueva, pero sí fue muy bien aplicada por una persona que fue Rudolph Giuliani en Nueva York. Las ventanas rotas, que tampoco es que él las inventó. ¿Qué pasaba? Exactamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Allá en Nueva York habían dejado que los pandilleros o los delincuentes utilizaran guaridas, casas, parques para ellos delinquir. Sin embargo, poco a poco la presencia estatal, policía y sociedad les fueron quitando esos lugares. Si se llama ventanas rotas, porque si las ventanas estaban rotas por balazos y todo eso, los fueron reparando, los fueron habitando, fueron teniendo presencia y entonces ya los delincuentes se fueron retirando. Pero aquí si no hacemos algo así, por lo menos,
a quienes nos están retirando y quitando hasta de nuestras viviendas es a nosotros. Pero ¿qué pueden hacer las autoridades, las fuerzas de seguridad para poder recuperar un territorio que prácticamente se ha perdido? Yo creo que algo que es importantísimo es primero la inteligencia, pero perseguirlos de día y de noche sin respiro alguno. No hay opción. No hay que dejarlos respirar ni un segundo. Que sepan que la policía, el Ministerio Público va detrás de ellos cada segundo y van a sentir la misma presión que ellos ejercen sobre sus víctimas. Y aquí yo quiero complementar algo, Sandy, si tú me lo permites. Fuera de esa parte represiva que es necesaria que acaba de mencionar Julio Rivera Clavería como algo exageradamente vital, también necesitamos ser preventivos. ¿De qué manera, me preguntarás tú, Sandy? Bueno, ¿por qué es que el tejido social guatemalteco está tan fragmentado y existen y proliferan cada día más las maras y pandillas? Porque aquí hay separación familiar, violencia intrafamiliar, no está garantizado que un niño va a tener educación, salud y mucho menos trabajo y oportunidades. No. Esa es la parte que tenemos preventivamente que trabajar para que con la parte reactiva, entonces sí empecemos a recuperar nuestra sociedad. Y en la parte reactiva, por ejemplo, si bien hay que actuar con inteligencia, pero sobre todo con muy buena estrategia también, porque aparte de ello, tomemos en cuenta que los delincuentes usan también distintas estrategias y una de las principales es utilizar a las personas indefensas como escudos. Sí, pero prácticamente el ciudadano se queda en medio de ese cruce. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted tiene identificados cabecillas, tiene identificado colaboradores, tiene identificado emisarios, tiene identificado banderas, tiene identificado toda la estructura en general, detrás de ellos hay que andar. Hay que ir detrás de ellos y no dejarlos respirar ni un segundo. Ahora bien, esto que ustedes mencionan, estoy de acuerdo y me parece importante, pero si el eslabón más débil de la cadena de seguridad y justicia no lo cambiamos, lo reformamos y quitamos lo que hay porque no sirve para construir uno nuevo, que es el sistema penitenciario, vuelven ellos a delinquir desde adentro. Y ahí, porque es increíble cómo desde adentro siguen dominando, siguen manteniendo el poder, siguen ganando ilícitamente el dinero. Pero hay algo que Talamonte está planteando y es correcto. No está única y exclusivamente relacionado con el tema del sistema penitenciario, con el sistema de justicia. Así es, justicia y seguridad. El sistema de justicia falla, como ha fallado, que está colapsado y tenemos un sistema penitenciario colapsado. No tenemos a dónde ir. Lo que ustedes pueden darse cuenta que en este momento sí tenemos la fórmula perfecta y el caldo de cultivo para que pase la antítesis de lo que estamos diciendo. Y por eso vemos día con día como, por ejemplo, los delincuentes llegan a tu casa, te sacan de ahí y hacen estos crímenes atroces como el que se descubrió el día de hoy, que en una casa, vaya usted a saber si fueron rituales satánicos, oscuros, tortura o qué, pero que se dan hasta el lujo de semienterrar a la mujer en la misma casa en que la torturan y la matan. No puede ser, no puede ser. Es increíble. ¿A dónde vamos a parar con esta situación finalmente? Porque vemos que cada vez estamos peor, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, hay delitos que bajan sus estadísticas, por supuesto, pero hay otros que van también incrementándose. Es decir, el fenómeno criminal va mutando, ¿no? Es correcto. ¿El licenciado Rivera Clavería? Lo que sucede es que usted tiene toda la razón. Es decir, en el caso de las estructuras criminales, en las clicas, directamente en las maras, lo que sucede es que la base fundamental de ello es la extorsión, el sicariato. Sí. Sobre esa base es que funcionan y eso origina cualquier otra cantidad de daños colaterales a la población. Y la mutación que menciona también Sandy, licenciado Rivera Clavería, pasa porque ahora ya no son solo pandillas aisladas, sino que ya son familias criminogéneas enteras. Es decir, ya es una familia criminal que se dedica a operar, que se dedica a dominar una cuadra, un barrio, un sector, y entonces ya son colonias realmente de delincuentes. O sea, la mayoría de la gente aquí en Guatemala, entendámoslo, es gente buena, pero son estos delincuentes los que llegan a desplazarnos. Estas estructuras que llegan a desestabilizarnos y sobre todo a robarnos la paz, porque es que ahora en Guatemala es muy rara la colonia que no está cerrada, que no tiene garita. Pero por eso, Sandy, yo creo que lo más importante de verdad es perseguirlos día y noche. Sí, porque los presos parece que seríamos nosotros. Respirar ni un segundo. Sí que se movieron para un municipio, seguirlos persiguiendo. Se movieron para otra, seguirlos persiguiendo. No hay alternativa. Estoy de acuerdo. Y por eso, Sandy y licenciado Rivera Clavería. Y aquí los defensores de derechos humanos otras van a decir, lo que dice sus tonteras. Pero señores, es cierto, ustedes entiendan. A ver, El Salvador ya lo hizo. A los delincuentes, aunque sean jóvenes, pero que ya hayan cumplido 15 años, se les castiga con la misma dureza, cual si fueran precisamente mayores de edad, porque ellos no tienen piedad de la sociedad y llegan a hacer cualquier tipo de situación. Eso
eso tenemos que empezar a implementar también aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, si tenemos la prevención, si tenemos la inteligencia, si tenemos la represión y un sistema de seguridad y justicia con sistema penitenciario también fuerte, vamos a empezar a tener éxito. Y porque sobre todo, bueno, se captura a un jefe de una clica, va a la cárcel, sigue operando. Sigue operando. Parece que no le importa que lo detengan y Más bueno, está de tranquilo. vacaciones, ¿no? Es que lo que está diciendo Talamonte es correcto. Allá adentro está mucho más tranquilo, tiene todos los Entonces, no es servicios, seguridad, tiene ni siquiera la todo. captura. Sí. Por eso le digo, entonces tenemos que reformar todo el sistema, no hay alternativa. Ustedes tienen harta razón en lo que han dicho, porque en la forma de pensar que es la vida loca, el código de vida de Dios, cárcel, hospital y cementerio, los jefes de clica que ustedes mencionan prefieren literalmente estar en la cárcel porque ahí están vivos, siguen operando y tienen lo que quieren a través de la alta corrupción del sistema penitenciario. Bueno, de ese tema la verdad podríamos parar Ay. mucho tiempo hablando, temas interesantes y sobre todo también el análisis que ustedes hacen. Impresionante en el tema de seguridad, pero ha llegado el momento de concluir este espacio. Gracias. En otro día será que abordaremos esta y otras temáticas también. Ahora vamos a ir a una pausa.